Buenos días, gracias por venir. Ya sé que competíamos hoy con muchas otras cosas y es de especial agradecer que hoy hayan asistido a nuestra convocatoria, ¿no? Bueno, pues mañana, por fin, es el 1 de julio y es el día de la liberación fiscal del año 2015. Esta es la fecha en que el español medio acaba de pagar sus impuestos si desde el 1 de enero hubiera estado ahorrando todos sus ingresos para cumplir con Hacienda. En total, trabajamos para el Estado 182 días, estimación en la que se ha incluido la seguridad social que paga la empresa por cada trabajador. En números redondos, el estado del bienestar nos cuesta medio año de nuestros ingresos. Una simple fecha permite comparar diversas comunidades y avivar el debate sobre el nivel impositivo óptimo o sobre si la calidad de los servicios públicos se ajusta a los impuestos. Civismo ha actualizado los impuestos del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. También hemos estudiado lo que ha supuesto la reciente reforma fiscal de este año y cómo ha influido en el Día de la Liberación Fiscal. Aunque la liberación fiscal, ponéis la fórmula, sí. Aunque la presión fiscal, porcentaje de PIB que suponen los impuestos recaudados, está cerca de la media europea, si tenemos en cuenta el nivel de renta, es muchísimo más útil el valorar el esfuerzo fiscal, que es el porcentaje de nuestros ingresos que se llevan los tributos que pagamos. O bien, presión fiscal dividido por renta per cápita. No se ve nada. No se ve nada, ¿no? Hay que ampliarlo. No se puede ampliar, ¿no? Sí. A ver si se puede ampliar, porque esta fórmula quiero que todos los periodistas la sepan. Sí. Rafael, ponte en la mesa. Bueno, ahí. Ponte ahí en la mesa. Bueno, aprovecho para saludar al presidente del Cintán, Fundación para el Progreso de Chile, que venís de allí, a mucha gente, su esposa que está al lado, exactamente. Bueno, venga. Entonces, decimos que lo importante no es la presión, podemos estar en la media, lo importante es el esfuerzo. ¿Cuánto en nuestra nómina suponen los impuestos? Sí, ahí tienes una silla para que estéis ahí. Venga. En civismo miramos con preocupación cómo el Estado, vía impuestos, nos reduce la libertad de disponer de nuestros ingresos para lo que deseemos, y si se nos quita tanto dinero de nuestro potencial de decisiones, evidentemente nuestra libertad es menor. Otro ataque a la libertad es la agencia tributaria, esa actividad minuciosa que hace, ¿no? Nunca el gran hermano Hacienda tuvo tanta información personal de cada ciudadano. La privacidad es la dimensión más esencial de la libertad y ahora es violada cuando hay que comunicar lo que hacemos con nuestro dinero a partir de una pequeña cantidad y se limita que un dinero que se pilla de curso legal pueda circular. Si es de curso legal, tiene que cursar. Cada vez somos más los que pensamos que hay paraísos fiscales porque la gente los necesita para escaparse de los infiernos fiscales. O el desincentivo a generar riqueza les lleva a la inactividad. La clase media y especialmente la que trabaja por cuenta ajena es sin duda la más expoliada. España es cada vez más un lugar con una fiscalidad más confiscadora del que muchos intentan huir. En España los contribuyentes pagamos tantos impuestos porque muchos no pagan nada. Sin embargo, también hay que afirmar que existe economía sumergida porque a la emergida la asfixian con burocracia y la expolian a impuestos. Los políticos del Estado y las administraciones autonómicas se creen que saben mejor que cada uno de nosotros qué hacer con nuestro dinero. Desde esta arrogancia no dudan en incurrir en múltiples despilfarros en muchas ocasiones por un motivo perverso: el clientelismo electoral. No tienen ningún problema ético para dilapidar un dinero que no les pertenece porque lo tienen que administrar únicamente en gastos inútiles. Por ejemplo, infraestructuras innecesarias como autovías sin circulación suficiente, trenes de alta velocidad sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, polideportivos vacíos que muchos ayuntamientos se han arruinado para hacerlos, festejos populares, macroconciertos organizados por los ayuntamientos. Ese gratis total lo pagamos todos, usted y yo, y no solo los políticos, que son los que cortan cintas. Y luego algo patético es la impunidad de esos despilfarros. Uno puede despilfarrar, pero nadie le va a exigir nada. Y esa impunidad es muy española, pero habría que cortarlo. Cuando un político dilapida el dinero de los demás es robar, porque lo hace desde la violencia del poder. Debiera de ir a la cárcel. Y soy ahí porque sería mucho más responsable si cuando hacen las cosas mal hubiera una justicia penal. Afortunadamente, esta legislatura ha tenido que ser de obligada austeridad y se ha cumplido la sentencia de Tallidán Perigord. Nadie puede sospechar cuántas idioteces políticas se han evitado gracias a la falta de dinero. La austeridad es buena,
porque así derrochan menos, cortan menos cintas, hay menos parlamentarios, ahorran mucho dinero. Subir impuestos, que es lo que han hecho, no resuelve el déficit, mientras que bajarlos puede mejorar el crecimiento y la recaudación. Por consiguiente, el problema del déficit se tiene que resolver reduciendo el gasto público no productivo, lo que exige una reforma de la administración que la haga más eficiente y menos costosa. España es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los políticos. La sociedad civil tiene que rearmarse de valor y participar porque, querámoslo o no, condiciona nuestra libertad, el bienestar y la propia vida. El Día de la Liberación Fiscal sirve para dos cosas: que los políticos sean muy responsables a la hora de gastar el dinero ajeno, el dinero, nuestro dinero, que no es suyo, y hagan los recortes en el gasto estructural no productivo. Y la segunda, que cada contribuyente sea consciente de lo que le cuesta al estado del bienestar antes de pedir nuevos caprichos. Esta es la 7ª edición en la que hemos realizado esta investigación, que, al igual que en anteriores ocasiones, ha sido realizado por Cristina Bedechet, jefe de investigación de civismo, quien les va a explicar a fondo los resultados de esta edición. Luego, a continuación, hablará don Pedro Schwartz, que, como ustedes saben, es secretario de civismo y también presidente de la Mont Pelerin Society, la sociedad económica más importante del mundo, que hoy nuestro secretario nos honra con su presencia, a pesar de que tenía otros acontecimientos previos. Sabe que siempre llego tarde. Bueno, es parte de los privilegios de un presidente de la Mont Pelerin Society. No es privilegio. Bueno, paso la palabra a doña Cristina Bedechet, nuestra economista jefe. La liberación fiscal llega mañana, el día 1 de julio, 2 días antes que en el año 2014. En el siguiente enlace, civismo.org/calculadora, cada uno además puede determinar su propio día de la liberación fiscal. La calculadora de impuestos de civismo tiene en cuenta la renta, los hijos, las facturas de luz, el consumo de alcohol y otras circunstancias que hacen que el cálculo sea fiel. Comprobémoslos juntos. Hagamos una prueba. Les presento al trabajador medio español. Es un contribuyente que cobra 24.400 euros al año. Está casado, tiene un hijo y piso en propiedad. Además, posee un Seat Ibiza y se gasta al mes 200 euros en gasolina. También fuma y bebe, lo que significa que le gusta cuidar de su salud y de la de Hacienda. Pues bien, con estos datos, este contribuyente vemos que destina 102 días a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, su parte y la de la empresa, 38 para pagar el impuesto de la renta, 25 para el IVA, 11,5 para los impuestos especiales como la gasolina, el tabaco, el alcohol y también el impuesto sobre electricidad, que está incluido aquí para mantener la comparabilidad con años anteriores, y 5,5 días más para pagar los impuestos municipales como el IBI o el impuesto de circulación. En total son 182 días y 15.775 euros a pagar a la administración. Si podemos pasar al PowerPoint. Os preguntaréis, ¿cómo es posible que una persona que gana algo más de 24.000 euros esté pagando en impuestos 15.000 euros? Porque en realidad su coste laboral para la empresa asciende a 31.700 euros. No sé dónde está para pasar el PowerPoint. Allí en la mesa. Está muy bien. Vale. Lo puedes ver allí en el ordenador. Lo que la mayoría de los trabajadores desconocen es que la empresa cotiza a la Seguridad Social un equivalente de 84 días de trabajo. Esos son 7.300 euros por encima del salario bruto. A partir del mes de mayo de este año, como sabéis, esta cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa ya aparece en el recibo de la nómina de los trabajadores. Es un cambio importante, aunque es insuficiente, ya que esta cotización sigue sin estar incluida en el salario bruto del trabajador. Por primera vez en los últimos 5 años, el Día de la Liberación Fiscal se adelanta. La reforma emprendida por el Gobierno el año pasado y la bajada de algunos impuestos
autonómicos, también en el tramo autonómico del IRPF, hacen que el día de la liberación fiscal se adelante al 1 de julio, 2 días antes que en el año 2014. El informe que presentamos hoy también analiza el esfuerzo fiscal en función de la renta. Como pueden observar, estamos tomando en consideración 5 supuestos. Una persona que gana el sueldo más común en España. El sueldo más común en España es el de 15.500 euros. Otra que percibe 19.300 euros, que es el salario mediano, el que divide el número de trabajadores en 2 partes iguales. Los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior. Una renta media de 24.400 euros, que es la que estamos tratando en el informe, un sueldo de 40.000 y otro de 100.000 euros. Como se puede observar en el gráfico, el esfuerzo fiscal crece con el salario bruto desde el 8 de junio hasta el 7 de julio. Son 29 días de diferencia entre un mileurista y un trabajador acomodado que gana 40.000 euros anuales. No obstante, a partir de cierto nivel de renta, como las cotizaciones a la Seguridad Social tienen un tope máximo, el esfuerzo fiscal se reduce en 6 días, hasta el 1 de julio, para una persona con un sueldo bruto de 100.000 euros. ¿Cuál es el motivo de este comportamiento? Aparte del efecto generado por el impuesto sobre el consumo, el IVA, se debe a la fiscalidad del trabajo. Las rentas del trabajo en España están triplemente gravadas a través del impuesto sobre la renta, las cotizaciones a la Seguridad Social que paga el trabajador y la Seguridad Social pagada por el empresario. La Seguridad Social es un tributo que no está incluido en el salario bruto y aunque aparece en la nómina. Las cotizaciones soportadas por el empresario multiplican por 5 las retenciones que se realizan en la nómina del trabajador medio. Las cotizaciones tienen un tipo único, no se trata de un impuesto progresivo como es el IRPF, no se benefician de deducciones en función del nivel de renta y por ello las rentas más bajas se les aplica el tipo máximo de 35,25%. En España, las retribuciones inferiores a 12.000 euros anuales están exentas de pagar el IRPF. Lo mismo ocurre en otros países, como por ejemplo en el Reino Unido, donde las rentas inferiores a 10.600 libras no tributan en el impuesto de la renta, sobre la renta. Pero hay una diferencia crucial. En el Reino Unido, las primeras 8.000 libras tampoco cotizan a la Seguridad Social. En cambio, en España, al no existir un mínimo exento para las cotizaciones, las rentas bajas pagan el 36%. El pago a la Seguridad Social es al fin y al cabo el mayor impuesto al trabajo que existe. Además, en España, las cotizaciones tienen un tope. Las rentas que sobrepasan 3.600 euros mensuales únicamente pagan hasta ese nivel, de forma que ningún contribuyente puede pagar más de 15.700 euros a la Seguridad Social. De este modo, de poco sirve que los tipos impositivos del IRPF vayan desde el 13% en Navarra hasta el 49% en algunas comunidades autónomas, si al final esa diferencia de 36 puntos porcentuales se traduce en un diferencial real de 8 puntos. ¿Y qué pasa con la fiscalidad del trabajo en la Unión Europea? Es increíble, pero la renta media española está gravada al mismo nivel que en Suecia o Finlandia, con la única diferencia de que la renta de estos países es un 70% superior a la española. Pero también tenemos el ejemplo de Reino Unido, que con un coste laboral parecido al asalariado español, sus trabajadores están pagando proporcionalmente menos impuestos que aquí, 10 puntos porcentuales menos, haciendo que el salario neto sea mucho más elevado que el nuestro. En España, con un sueldo neto de 1.680 euros, se pagan 14.000 euros en impuestos al trabajo, mientras que en el Reino Unido el Estado cobra algo parecido, 15.000 euros
anuales, pero el asalariado se lleva a casa 2.800 euros, casi más de 1.000 euros más que en España. También Dinamarca, Luxemburgo, Noruega o Irlanda son otros países que con niveles de renta media muy superiores a la española gravan las rentas del trabajo a unos tipos impositivos mucho más reducidos que los nuestros, entre el 28 y el 38% respectivamente. En España está en el 40%. Una vez más, la fiscalidad española queda en evidencia por gravar las rentas medias y bajas muy por encima del nivel correspondiente. Los españoles no es que seamos mileuristas, sino que Hacienda se queda con un porcentaje mayor de nuestro dinero. Aparte del impuesto sobre la renta, las cotizaciones a la seguridad social también contribuyen a que el esfuerzo fiscal de los trabajadores españoles sea tan elevado. España es el país europeo con las cotizaciones a la seguridad social más elevada. Si únicamente tomamos en consideración el tipo de cotización que cubre la jubilación, los trabajadores españoles y sus empresas son los que más cotizan a la seguridad social, 28,3%, solo por detrás de Italia y Portugal. En cambio, Alemania, Francia, Suecia y Bélgica, las cotizaciones se sitúan entre el 16 y el 20%, entre 8 y 12 puntos por debajo de lo cotizado en España. No obstante, al considerar el conjunto de las cotizaciones para todos los programas de la Seguridad Social, España pasa de la tercera a la séptima posición, ya que en Alemania, Francia, Austria, Bélgica o Holanda, la Seguridad Social también financia la sanidad. En España, en cambio, la sanidad se financia a través de los impuestos directos e indirectos. Es en 1978 cuando la Seguridad Social dejó de financiar las prestaciones por desempleo. Y desde 1999 también el sistema de salud se separa por completo de la Seguridad Social. Pero 16 años después, aquí seguimos con la idea de que la sanidad sigue financiada por la Seguridad Social. El estudio también analiza el esfuerzo fiscal de las familias con hijos. Según el informe de Taxing Wages 2015, en España las parejas con hijos y un único sueldo soportan una presión fiscal muy por encima de la media de la OCDE, 8,4 puntos por encima, y también por encima de Alemania, Noruega o Dinamarca. También en el caso de una familia monoparental con hijos y una renta que no llega al 70% del salario bruto, del salario medio, la presión tributaria casi duplica la media de los países desarrollados, 30,5% en España frente al 17,9% la media de los países de la OCDE. Con la última reforma, los españoles, estos son datos del Taxing Wages 2015, pero sin embargo cogen datos del 2014. Entonces, con la última reforma, los españoles nos veremos ligeramente aliviados, pero habrá que esperar a 2016 para asegurarnos de que el gobierno cumple sus promesas. Aún así, nos sigue gustando penalizar el trabajo y el tener hijos, los pilares del futuro. Vamos a analizar ahora el Día de la Liberación Fiscal por comunidades autónomas. Pues como hemos visto, si bien la media española está situada en el 1 de julio, las diferencias tributarias de una comunidad a otra pueden suponer la necesidad de trabajar 7 días más para el Estado. Para un ciudadano medio, vivir en Cataluña costaría 7 días más de trabajo y 594 euros extra en comparación con un residente navarro. La razón de esta diferencia se debe a que el impuesto sobre la renta y el IBI en Barcelona están muy por encima de la media. Además, el impuesto de circulación y la venta minorista de hidrocarburos también son más elevados en Cataluña. En cambio, en Navarra, País Vasco y La Rioja, el Día de la Liberación Fiscal se celebra el 28 de junio. 3 días antes que la media nacional. Esta diferencia se debe en gran medida a los impuestos municipales como el IBI, pero también los contribuyentes se ven beneficiados también por la falta del gravamen en el impuesto sobre hidrocarburos, sobre la venta minorista de hidrocarburos, el así llamado céntimo o mal llamado céntimo sanitario. Por último, el impuesto sobre la renta
es más reducido en estas 3 comunidades autónomas. No obstante, en el caso del País Vasco, es precisamente este tributo el que causa esa diferencia con la media nacional. De este modo, los contribuyentes de estas 3 comunidades autónomas se ahorran en torno a 200 euros al año en impuestos. El año 2015 ha traído cambios tanto a nivel estatal, autonómico como local. La reforma fiscal estatal se ha traducido para el trabajador medio en una rebaja de 230 euros anuales en concepto de IRPF. No obstante, sería necesario esperar a 2016 para asegurarnos que el Gobierno cumple sus promesas implementando la segunda parte de la reforma. Además, aunque se haya reducido el número de tramos de 7 en 2014 a 5 en 2015, sigue habiendo un tramo más que en el año 2010, cuando únicamente existían 4 tramos de IRPF. En 2015 también el tramo autonómico del IRPF se ha visto modificado en todas las comunidades autónomas, excepto en Cataluña, Andalucía y Galicia. Tampoco se reformó el tributo en las 3 diputaciones del País Vasco. En las comunidades autónomas que sí modificaron el IRPF, los contribuyentes de Castilla-La Mancha y Cantabria son los que más se han beneficiado, ahorrándose más de 175 euros anuales, aparte de los 230 del tramo estatal. Y los que menos, entre 60 y 100 euros de ahorro, van para los contribuyentes de Extremadura, Baleares, La Rioja y Madrid. Cierto es que algunas de estas comunidades autónomas ya reformaron el IRPF en el año 2014. El impuesto sobre el patrimonio también se ha mantenido sin cambios en la mayoría de las comunidades autónomas. Pero es interesante resaltar el caso de La Rioja, que sin embargo ha introducido una bonificación en la cuota del 50%, y Navarra, que a raíz del último informe del Día de la Liberación Fiscal 2014, se ha visto obligada a reducir los tipos impositivos y a aumentar los mínimos exentos para acercarse a la media nacional. En cuanto al impuesto sobre la venta a minoristas de hidrocarburos, Cantabria lo eliminó y Castilla y León y Extremadura lo han reducido ligeramente. También han habido cambios a nivel de impuestos municipales y los ayuntamientos de San Sebastián y Madrid han reducido ligeramente el impuesto de circulación, y también han habido algunos cambios en los impuestos municipales como el IBI. A continuación vamos a ver algunos principios de un buen sistema fiscal y qué es lo que podemos aprender de otros países. Decía Albert Einstein que lo más difícil de comprender en el mundo es el impuesto sobre la renta. La Tax Foundation de Estados Unidos ha intentado arrojar algo de luz sobre cuáles serían estos principios. En primer lugar, la proporcionalidad. Cada persona debería pagar un porcentaje proporcional, no progresivo, de su renta. Por lo tanto, el flat tax es preferible a un impuesto progresivo. Pero lo que claramente no se debe hacer o no se puede hacer es un impuesto regresivo. Los estudios empíricos relacionan que la menor progresividad de los impuestos al trabajo genera mayores niveles de desempleo, y según el informe de la Comisión Europea de mayo de 2015, en España los impuestos al trabajo son excesivos, especialmente las cotizaciones a la seguridad social. Además, estas contribuciones, como ya hemos mostrado antes, no solo se caracterizan por una baja progresividad, sino que son fuertemente regresivas. Cuanto más cobras, menos cotizas. Por ello, el informe recomienda aminorar los impuestos al trabajo y especialmente las cotizaciones a la seguridad social para reducir el paro y activar el consumo. En la misma línea, tras analizar y comparar la inversión en planes de pensiones privados y ver los elevados niveles de cotización a la seguridad social para las rentas bajas, es clara la imposibilidad de que las clases medias y bajas puedan dedicar parte de sus ingresos a los planes de ahorro-previsión. Sin una rebaja sustancial de las cotizaciones entre 8 y 12 puntos para acercarnos a los niveles de Alemania, Francia, Suecia o Bélgica, cualquier reforma que fomente el ahorro privado está abocada al fracaso.
Por ello, hay que empezar por incluir en el sueldo bruto de las cotizaciones a la seguridad social y fusionarlas con las cotizaciones del trabajador para reflejar así la carga fiscal real. Además, para crear empleo y reducir el paro juvenil, es imprescindible que haya un mínimo exento que no cotice a la seguridad social, como lo hay en el Reino Unido, por ejemplo, igual al mínimo exento en el IRPF. En cuanto a los impuestos indirectos, aunque se suele decir que son los que menos distorsionan la actividad económica, son también regresivos. El IVA o los especiales sobre alcohol, tabaco, gasolina son los que más afectan a los contribuyentes con rentas bajas. Aunque los pobres consumen menos alcohol, tabaco y utilizan menos el coche, según el Institute of Economic Affairs, en impuestos indirectos, los pobres se gastan en impuestos indirectos el doble de sus ingresos que las rentas más altas, el 37% frente al 15%. Por ello, la forma más efectiva de reducir el número de necesitados es gravarlos menos. Según el IEA, recortar a la mitad los impuestos especiales y bajar el IVA al 15% reduciría la evasión fiscal y la economía sumergida y a la vez estimularía el crecimiento económico. Además, devolvería el dinero a los más desfavorecidos, ayudando a reducir el gasto social y la necesidad de la intervención del gobierno en la vida de los contribuyentes. Con estos datos, desde Civismo pretendemos crear un debate en la sociedad civil y con el fin de valorar o incluso cuestionar algunas de las políticas públicas. No hay que olvidar que cada euro extra que pagamos al Estado no va destinado a una mejor sanidad, a una mejor educación, sino que va directamente a engordar el gasto público. Los numerosos estudios citados en este informe muestran que unos impuestos más reducidos y mejor diseñados ayudan a crear empleo y riqueza. Además, con el nivel de paro juvenil que tenemos hoy en día en España, no nos podemos permitir unos impuestos tan elevados al trabajo. Como decía Winston Churchill, una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo que intenta levantarse estirando del asa. El informe es realmente un trabajo superior, si me permito decirlo, como no lo he hecho yo, lo digo. Es muy completo, las cifras son interesantes, ilumina la situación de los españoles frente al pago de los impuestos. Y algunas de las cosas que subraya creo que el público no las conoce, especialmente el peso de las cotizaciones a la seguridad social en el total de los impuestos, que es esta parte gris, a lo mejor podríamos ponerlo ahí, esta parte gris es el impuesto mayor de todos los que se pagan, son las cotizaciones a la seguridad social. La seguridad social en España no cubre la sanidad se paga directamente de impuestos, y tengo entendido que tampoco el subsidio de paro, aunque sí lo cobran como un subsidio aparte, es un impuesto aparte el paro. Por lo tanto, otra idea de mucha importancia. La gente piensa, los trabajadores pensamos, que la seguridad social a cargo del trabajador, que es un 7,5%, es más baja que lo que pagan los empresarios, que pagan hasta el 29%, y por lo tanto se pone el total de las contribuciones a la seguridad social en el 36,5%. Pero cuando hay mucho paro, el peso de las contribuciones a la seguridad social pasa todo al trabajador. Si hay mucho empleo, sobreempleo, y a los empresarios les es difícil encontrar quien trabaje con ellos, naturalmente la carga de la seguridad social pasa un poco al empresario. Es una de las ideas fundamentales de los impuestos, que es la traslación del impuesto. ¿Quién paga los impuestos? Porque parece que los pagan estos o aquellos, en este caso parece que los pagan los empresarios o las empresas, y no es así. Si hay mucho paro, es normal que las empresas digan: yo le pago a usted un salario menos, y así compensa lo que indirectamente pagan a la seguridad social. Es una idea fundamental. El tamaño de lo que se paga a la seguridad social
qué es lo que cubre y quién la paga en una situación como es la actual, con un paro del 22% de los trabajadores. Esa es una de las más importantes contribuciones de este estudio, la idea de cuña. La cuña es la diferencia entre lo que perciben de salario neto los trabajadores y lo que le pagan, o el coste para la empresa y los empleadores de los trabajadores. Esa cuña es un impuesto sobre la mano de obra. Y hay uno de los principios fundamentales de la economía: si colocamos un impuesto sobre alguna cosa, cae la oferta y cae la demanda. Las dos quedan afectadas por ese impuesto. Entonces, la diferencia entre lo que cobra el trabajador y lo que cuesta a la empresa es una manera de reducir la demanda de trabajo. Y lo ha dicho Cristina en algún punto, que es en una situación de paro, lo último que queremos es colocar un impuesto sobre el trabajo. Y esa es otra idea fundamental de la cuña, o la diferencia entre lo que se paga al trabajador, que se lo lleva a su casa, y lo que se cobra con un impuesto sobre el trabajo. En un estudio así, naturalmente, no es al caso estudiar el gasto, pero hay otra idea fundamental, no solo la de la traslación del impuesto. Otra idea fundamental es que lo que se gasta se tiene que pagar. Ya sea no porque sea obligación, no, si es que de algún sitio tiene que salir. Entonces, o se paga con impuestos, o se paga con la inflación, que es un impuesto sobre el dinero, o se paga con los préstamos, la deuda. Y en España, el gobierno, a pesar de las alaracas de la austeridad, seguimos, como me decía ayer Paco Cabrillo, seguimos una diferencia de 50.000 millones de euros entre lo que se gasta y lo que se recauda. Por lo tanto, este gasto es fundamental. El gasto total es el impuesto total. Y por lo tanto, si el gasto es muy alto, los impuestos o los préstamos o la inflación tendrán que ser bastante altos. Y por ello, no es hoy cuando lo decimos, pero sí es algo para meditar, qué pasa con el gasto en España, cómo ha seguido subiendo. Hay, y es lo último que quiero decir, a la vista de lo que está pasando en Grecia y otros sitios, existe la idea de que la austeridad reduce el crecimiento económico. Esa idea nace de una visión contable de la economía. Los políticos, los periodistas, los especialistas representan la economía en un cuadro macroeconómico, en el que se van poniendo las partidas, ¿no? El consumo, la inversión, y luego viene el gasto público, y al final se suma y sale el PIB. Pero eso es una información puramente contable, y no habla de las causas. Es curioso que se ha observado que cuando se reduce el gasto público en los niveles en los que estamos, el PIB aumenta al final. Y estamos viéndolo en España, que en el peor momento posible el Estado aumentó los impuestos, pero redujo algo el gasto, no mucho, pero en el peor momento posible se puso en práctica la austeridad. Por eso España está creciendo. Y lo mismo ocurre con el Reino Unido. Entonces, la idea de que la austeridad y la reducción del gasto supone una reducción del crecimiento es una idea equivocada, obviamente por mera observación, a partir de otros trabajos que se han hecho en la Universidad de Harvard por Alsina y Alaña y otros así. Entonces, una vez que hemos visto el impuesto, tenemos que otro día o en casa mirar al gasto. Es muy curioso que hay alguna gente que dice es muy importante bajar los tipos impositivos para que la recaudación sea mayor. Oiga, perdone, la recaudación no tiene que ser mayor, tiene que ser menor. Y eso de que qué bien si puedo bajar los tipos para que el Estado saque más dinero, no es esa la actitud, sino que claramente en las democracias occidentales y en las europeas, la cantidad de dinero que se lleva al Estado y lo poco que nos deja a nosotros para gastarnos es una reflexión crítica sobre la democracia.
en parte porque no sabemos, y entonces los políticos consiguen subirnos la carga impositiva, y en parte porque tenemos la idea de que el gasto público es casi equivalente al gasto personal y que lo que gasta el Estado va a cada uno de nosotros. Por eso, este estudio recomiendo, me satisface recomendarlo como secretario de Think Tank Civismo y no autor del mismo, recomendar su lectura. Está muy detallado. La diferencia entre distintas comunidades autónomas es muy importante. La reflexión sobre, que quiero añadir, sobre el ministro de Hacienda, a quien le molesta, y a muchos otros, le molesta la competencia fiscal entre las distintas autonomías. El que una autonomía baje los gastos, baje los impuestos, les parece una injusticia y una indignidad. Y el ministro Montoro ha luchado contra la exención fiscal al 99% de las herencias en Madrid, por ejemplo, porque le parecía que eso era una forma de competencia injusta con Cataluña, donde el impuesto o Andalucía, el impuesto sobre las herencias es altísimo. Entonces, la idea de competencia entre autonomías fiscales es importantísima para nosotros. Y lo mismo tendría que ocurrir en la Unión Europea. Competencia entre monedas y competencia entre fiscalidades. Bueno, pues eso es lo que quería decir. Me apoyo en un trabajo verdaderamente excelente, pero añado las reflexiones para que no únicamente nos fijemos en el Día de Liberación Fiscal, sino roguemos al cielo que nos lo adelanten no solo en 2 días, sino quizá en una semana, 2 semanas. Un año, un mes. No, un año no, porque al final tenemos que pagar a los inspectores de Hacienda. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, esta es una viñeta que no hemos podido proyectar. Esta es una viñeta que viene a decir, uno deja en Hacienda todo y le dan un bono para todos. Pero el problema es que lo que nos dan es mediocre, indiferenciado, no de acuerdo a nuestros deseos, a nuestro ejercicio de la libertad, a lo que queremos elegir, sino todo igual. Esto es el estado que tenemos. Hacienda se queda con todo y nos da un bono para todo mediocre. Nada más, pues un poquito. Bien, y ahora pasa. ¿Hay alguna pregunta? Sí, don Francisco me ha dicho que no quiere intervenir, que es nuestro vicepresidente, porque además tiene que salir corriendo, me parece, ¿no, Paco? No, todavía, totalmente. Sí. Tienes que trabajar para pagar impuestos. Tengo que ir a pagarlo un montón. Exactamente, tiene que ir a trabajar un montón. Hoy es el día terrible. Sí. Si quedé, una cosa que quería decir. ¿Cómo cambiaría la democracia si en vez de hacer deducción de nuestros impuestos de la seguridad social del salario, hubiese que ir a pagarlo? Todo el mundo el día 30 de junio. Cambiaría todo. Todo el mundo. No me lo van deduciendo, sino que usted lo va ahorrando mes a mes y luego llega el 30 de junio y lo paga. ¿Cómo cambiaría la actitud de todos nosotros? Con que un defecto de democracia es la fundamental falta de transparencia para podernos meter gato por liebre.